La teoría lingüística de Abraham Noam Chomsky. Noam Chomsky nació en el año 1928 en la ciudad estadounidense de Filadelfia, en el seno familiar formado por el matrimonio de William Chomsky y Elsie Simonovsky, ambos estudiosos del idioma hebreo y originarios de Europa del Este. Tanto Noam Chomsky como su hermano menor, David Eli Chomsky, fueron educados en un ambiente con respeto a las raíces judías de su linaje y también se impregnaron del espíritu activista de sus padres. Durante su infancia y su entrada en la adolescencia, Noam Chomsky desarrolló un hábito vocacional basado en la lectura de ensayos sobre política. En 1945, Chomsky inició una trayectoria universitaria por el mundo de las humanidades y concretamente de la filosofía y las lenguas semíticas. Todo ello desde las aulas de la Universidad de Filadelfia. La entrada en contacto con el lingüista Selin Harris durante sus años de universidad hizo que decidiera centrar sus estudios en la lingüística. En el campo de la psicolingüística, Noam Chomsky es conocido por su teoría de la gramática universal y su idea sobre el desarrollo del lenguaje basado en la herencia genética, algo que fue utilizado por psicólogos evolucionistas como Steven Pinker para explicar la naturaleza del lenguaje en los seres humanos. Las líneas directrices más comunes de las explicaciones sobre la adquisición conceptual son en términos generales, si los conceptos se crean por generalización, por asociación y refuerzo, o si ya están presentes en la mente al momento del nacimiento. En la teoría lingüística de Noam Chomsky, la gramática generativa es el fundamento académico más notable para apoyar una aproximación innatista a la explicación del proceso de adquisición conceptual. Para los seguidores de la teoría innatista, el lenguaje se adquiere porque los seres humanos estamos biológicamente programados para ello, sin importar el grado de dificultad de la lengua. Los principios que defienden esta teoría con respecto al resto son que el aprendizaje del lenguaje es algo específico del ser humano. La imitación tiene pocos efectos a la hora de aprender el lenguaje. Y las emisiones verbales de los niños no son respuesta aprendida de otras personas. Esto quiere decir que los niños nacen con una capacidad innata para el habla. Son capaces de aprender y asimilar estructuras comunicativas y lingüísticas. Según los postulados de Chomsky, todos los idiomas que usamos, los seres humanos, tienen unas características comunes en su propia estructura. La teoría del desarrollo del lenguaje durante la infancia, que enunció Noam Chomsky, se fundamenta en un polémico precepto. El lenguaje humano es el producto de descifrar un programa determinado por nuestros genes. Esta postura choca diametralmente con las teorías ambientalistas del desarrollo, que enfatizan el papel de la influencia del entorno sobre el individuo y la capacidad de éste para ir adaptándose a los diferentes contextos que le toca vivir. Chomsky afirma que existe un dispositivo innato ubicado en el cerebro, el dispositivo para la adquisición del lenguaje, que permite aprender y utilizar el lenguaje de forma casi instintiva, comprobando además que los principios generales de la gramática son universales para todos los seres humanos, defendiendo así la existencia de una gramática universal. Este dispositivo para la adquisición del lenguaje sería algo similar a un procesador lingüístico innato donde hay grabada una gramática universal, o en otras palabras, el conocimiento de las reglas presentes en todas las lenguas. Para cada lengua, este dispositivo para la adquisición del lenguaje es capaz de recibir los estímulos lingüísticos del entorno del niño, y a partir de ellos derivar las reglas gramaticales universales que componen el lenguaje, y así formar oraciones nuevas y bien estructuradas. Lo que se evidencia claramente cuando los niños comienzan a hablar mezclando conceptos, inventando palabras, deformando otras, construyendo las frases a su manera, hasta que poco a poco su cerebro va asimilando las reglas y recurrencias del idioma, cometiendo cada vez menos errores y usando con propiedad el amplio abanico de artefactos que les brinda el lenguaje. Dicha de otra forma, el dispositivo para la adquisición del lenguaje programa al cerebro para analizar el lenguaje escuchado y extraer estas reglas específicas de cada entorno.
Algunos de los argumentos que se emplean para defender esta teoría son la existencia de una gran similitud en el desarrollo lingüístico entre niños de la misma edad, aunque la lengua sea distinta, y la gran facilidad con que se adquiere y desarrolla el lenguaje en el niño. Sin embargo, esa teoría también tiene algunos puntos débiles, como por ejemplo que no explica el mecanismo de adquisición del lenguaje en sí. En su lugar, lo asemeja a una especie de órgano biológico especializado. Y por otro lado, el innatismo no le da relevancia a los factores cognitivos y sociales en el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje en el niño. Desde el punto de vista de esta teoría, el lenguaje es una facultad independiente a la inteligencia, donde existen unos principios universales a los que obedecen todas las lenguas humanas. Podemos ver reflejada la teoría de Chomsky en el contexto educativo al enseñar una nueva lengua. Para la enseñanza de esta es indispensable el tomar en consideración métodos y técnicas ajustadas a la realidad actual, dejando de lado el supuesto que plantea como único elemento para la transmisión de conocimientos el dar a conocer la estructura gramatical a través de la repetición, como se evidencia en las aulas chilenas. Se tiene que propiciar que el alumno desarrolle el sistema natural del ser humano, dado a conocer por Chomsky, promoviendo la autonomía en la lengua materna y posterior a ello se podrá enseñar otra lengua. El propósito de la educación es mostrar a la gente cómo aprender por sí mismos. El otro concepto de la educación es adoctrinamiento. Noam Chomsky.